Lunes de la tercera semana de Pascua. Del Evangelio de Juan 6, 22-29. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Trabajad por el alimento que perdura hasta la vida eterna. La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Retomamos el episodio de la multiplicación de los panes y los peces, lo que ocurrió después. El Evangelio que se acaba de proclamar hace referencia al día siguiente, después que Jesús por la noche camina sobre las aguas del lago embravecido. La gente sale al encuentro de Jesús. Recordemos que el día de antes lo querían proclamar rey. Y Jesús habla claro: «Me buscáis por vuestro propio interés, para satisfacer vuestras necesidades materiales. Me buscáis como solución a los problemas que vosotros creáis y no queréis resolver. El reino no es eso». Jesús no quiere discípulos que le sigan sin más, sin pensar, sin optar, sin conocer el contenido de su mensaje. Pero los que quieren proclamarlo rey lo hacen con un propósito, con una motivación muy clara: tener al alcance de la mano la solución de sus problemas. Le preguntan a Jesús cuáles son las obras que Dios quiere y contesta: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Jesús nos da un nuevo matiz respecto a lo que significa seguirle. Creer en Jesús no es algo teórico o un ejercicio de abstracción mental. Creer en Jesús es obrar, actuar. Y obrar en consecuencia con lo que nos dice. Más tarde, Santiago, el apóstol, nos ratificará esta palabra de Jesús al decir: «La fe sin obras es muerta, no es fe». Por tanto, según esta palabra de Jesús, tal vez podríamos afirmar claramente ese dicho de que soy creyente, pero no practicante. Ese dicho no tiene sentido, es falso. Tal vez tú creas en un Dios a tu medida, pero no en el Dios de Jesús. El Dios de Jesús nos pide una fe consolidada con las obras. Fe y obras van unidas. La pregunta para hoy: ¿las obras que yo realizo son fruto de la fe en Jesús? O sea, ¿tienen su arranque en Jesús? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.